Se oye. Hola, me gusta bien. Gracias. Bueno, me han presentado y no lo habéis oído, ¿vale? Yo me presento yo sola, no te preocupes. Bueno, yo soy Lola Fernández de la Fuente Bursón, reumatóloga de Sevilla. Me dedico ahora mismo en exclusiva en privada y es verdad que me gustan mucho los campos que afectan normalmente a pacientes mayores, ¿no? La artrosis es una de mis especialidades y áreas de interés y ahora pues también me estoy metiendo en la medicina regenerativa y bueno, esta oportunidad que me ofreció Susana la verdad es que es una maravilla y me encantaría que tenga éxito y que siga existiendo en posteriores ediciones, porque tenemos un abordaje transversal de estos pacientes, ¿no? Que es lo que se necesita. La verdad es que es todo un honor participar, sobre todo teniendo en cuenta el resto del profesorado, que, vamos, tiene una trayectoria espectacular. Yo empiezo a dar mis pasos con muchas ganas, ¿vale? Y espero, pues, resumiros adecuadamente la patología que afecta al paciente mayor, que bueno, es el título del curso y parece que el de mi ponencia también, así que bueno, creo que me he llevado en la densidad de todo esto, ¿no? Entonces, bueno. Qué bien. Vale. Bueno, en esta diapositiva tenéis mis conflictos de interés, aunque no creo que ninguno afecte a esta charla, y también os doy el aviso de que me he empleado de herramientas de inteligencia artificial para apoyarme en el desarrollo de esta ponencia. Sí, de verdad. Vale. Este es el índice de los contenidos. He dividido las enfermedades reumáticas que afectan a nuestros pacientes mayores en 3 grandes bloques. Uno de ellos en el que hablamos de las propias entidades reumáticas que conocemos, que estudiamos en los libros. Luego, los cuadros característicos de enfermedades reumáticas en estadio avanzado. Y finalmente, los procesos reumáticos que pueden ser secundarios a las terapias, ¿no? Iatrogénicos. Y finalmente, pues, tras unas conclusiones, haremos el debate, las preguntas que queráis vosotros, que estoy totalmente disponible a resolver. Y luego haremos una serie de preguntas razonadas entre vosotros también, que pondremos un QR para que escaneéis y que aún así me gustaría que fuera lo más dinámico posible, que hagáis preguntas, que me paráis cuando queráis, ¿vale? Incluso mientras doy la charla, si queréis ir haciendo alguna pregunta, por favor, hacedla, que la vamos respondiendo. Por Dios. Vale, bueno, ya han dado una introducción más que sobrada en la presentación anterior sobre lo que es el envejecimiento. Básicamente consiste en un deterioro de las capacidades de reserva de nuestro organismo y las alteraciones de las vías fisiológicas que producen numerosos desafíos, entre ellos la multimorbilidad, que es distinto de la comorbilidad. La multimorbilidad pone en valor la importancia de todas las enfermedades por igual, por encima de la comorbilidad, que parece que es como algo subyacente o acompañando a otra patología. En este caso, son muchas enfermedades de igual peso a un mismo nivel. Y además las presentaciones atípicas. Los pacientes mayores tienen, por este mismo deterioro de las vías fisiológicas, una expresión más inusual, más generalista y no tan característica. Esto puede dificultar el diagnóstico diferencial. Además, la polimedicación que tienen por esta multimorbilidad favorece las interacciones medicamentosas y entre ellos pues, el riesgo de efectos secundarios y la falta de eficacia de las mismas, también motivado por estas alteraciones fisiológicas. Existen círculos viciosos importantes. La fragilidad genera sarcopenia, la sarcopenia genera fragilidad, las caídas generan fragilidad, más sarcopenia. Es un círculo difícil de parar y en el que tenemos que incidir más que en nada. Además, las dificultades económicas, porque el envejecimiento en muchas ocasiones se genera de un gran consumo de recursos, también personales, sociales, y eso también puede llegar a ser una limitación. Los problemas cognitivos que ya hemos valorado previamente y la discapacidad y dependencia, que son marcadores pronósticos por sí mismos, ya que impactan en la calidad de vida de nuestros pacientes como lo que más. Y de hecho, hoy en día, con esta valoración geriátrica individualizada, transversal e integral, lo que tenemos que abordar, los 3 pilares de la salud, son el bienestar físico, el emocional y el social, que también lo ha comentado previamente. Y nuestro interés con este curso es dar una formación específica
generar esa necesidad en vosotros de informarse en este área para tener una atención holística de gran calidad para estos pacientes, que son precisamente pacientes muy complejos y que están muy descuidados hasta ahora. El objetivo es, incluso a veces más que el control sintomático, preservar esta funcionalidad, esta autonomía en los pacientes. Entonces, empezando con las enfermedades reumáticas por sí mismas, con su nombre propio, también las he subdividido y he realizado unas tablas comparativas teniendo en cuenta la pluridisciplinaridad de nuestra audiencia, sobre todo para hacer un repaso global, no tan específico y reumático para solo los reumatólogos, sino para que todos vosotros podáis repasarlo. No voy a comentar toda la tabla, os la dejo para vuestra lectura y estudio detenido. Fundamentalmente quería poner en valor la artrosis. Es una enfermedad, la reumática más prevalente, la que más discapacidad genera a nivel global y a menudo infratratada y subestimada. Hoy en día no se considera tal cual una enfermedad degenerativa, sino que se le están postulando incluso bases sistémicas y se relaciona también mucho con el riesgo cardiovascular. Por una parte, digamos como causa y como efecto, porque la falta de actividad de la artrosis también genera un aumento de riesgo cardiovascular, entonces también es un círculo vicioso. Me oiréis mucho hablar del riesgo cardiovascular porque se implican muchas de estas enfermedades reumáticas por esa inflamación crónica de bajo grado que tenemos durante años y años, incluso en patologías como la artrosis, que cada vez se va conociendo más. En la artrosis hay que descartar también causas secundarias. No es lo mismo la artrosis primaria que la artrosis secundaria. Y después la enfermedad de DISH, para los amigos, hiperostosis esquelética, idiopática, difusa, Forestier-Rotet, como la queráis llamar, ¿vale? Yo la he resumido así porque es lo más cómodo y como lo solemos mencionar hoy en día. Es una enfermedad que genera muchas dificultades en el diagnóstico diferencial, porque incluso para los reumatólogos más expertos hay veces que es difícil distinguirla de la espondiloartritis, y que es verdad que tiene unas ciertas características radiográficas, pero hay veces que hasta que no está bien establecida una enfermedad u otra, o incluso se pueden solapar, llega a ser complicado, e incluso con la condrocalcinosis y otras afectaciones. Entonces, cosas como, por ejemplo, la conservación del espacio discal nos puede ayudar a diferenciarla y que característicamente no interesa a la sacroiliaca, no afecta a la sacroiliaca. Entonces, bueno, esos son datos radiológicos que nos pueden ayudar con el diagnóstico. Además, también se relaciona con los factores de riesgo cardiovascular, por lo cual el control de estos factores es especialmente importante en esta enfermedad. La osteoporosis se la dejaré a la siguiente ponente, ¿vale? No me voy a centrar en ella. Y el PAGE, curiosamente, la incidencia está disminuyendo en estos años, pero no olvidemos también que por el conflicto de espacio que genera cuando incrementan ese tamaño en la trabécula, puede generar síntomas a veces inespecíficos que uno no relacionaría con la enfermedad. Por ejemplo, los compromisos de espacio neurológicos pues nos pueden dar neuropatías por atrapamiento, radiculopatía, según el punto de deslizamiento, ¿no? Y luego, en cuanto a la sarcopenia, pues como ya hemos comentado también, ¿no? Ahora es la enfermedad de moda, en reumatología también la mencionamos mucho y estamos empezando, digamos, a darle el peso que realmente tiene, ¿no? A esta enfermedad. Y bueno, habría que hacer diferentes valoraciones también con test, e incluso valoraciones, como han comentado, de ecografía, y densitometría, bioimpedancia, test funcionales, ¿vale? Luego, entrando en enfermedades por depósitos de cristales, tenemos de nuevo digamos, exponente también de riesgo cardiovascular, que es la gota. Recordemos que la gota no solamente se trata de tener un brote, pues, no, me da 1 o 2 brotes al año, me trato el brote con colchicina y me olvido, que eso lo hacen mucho los pacientes. Hay que hacerles conscientes de la importancia que tiene la hiperuricemia sostenida a largo plazo y la inflamación crónica de bajo grado. La gota, ya es bien sabido que incrementa el riesgo cardiovascular enormemente y, de hecho, también muchas veces los diagnósticos no son correctos porque los ataques de gota se pueden precipitar cuando hay cambios bruscos en temperatura, en pH, o incluso en el propio nivel de uricemia. Entonces, si tenemos un nivel de uricemia medianamente normal, pero por cualquier parámetro, por ejemplo, al inicio de la terapia,
disminuye bruscamente, el paciente puede ir a urgencias, le hacen una analítica, le sale el ácido úrico normal y le dicen esto no es gota, esto debe ser otra cosa. No, es gota. Y que eso es un falso mito que debemos recordar a los pacientes para que sean conscientes de lo que consiste la enfermedad. Y que se adhieran mejor a las terapias que son especialmente complicados que salieran a la terapia. Recordemos en las radiografías, las erosiones son en sacabocados. No tenía espacio para poner imágenes. Es decir, tenemos el huesito, la falange, el sacabocado están, si esta es la superficie superior de la falange y estos son los laterales, pues están justo debajo de los márgenes a esta altura y hacen como una muesquita, como un redondelito. ¿Vale? Esas son las que llamamos erosiones en sacabocado. Luego, las enfermedades de pirofosfato cálcico deshidratado, llamada condrocalcinosis para los amigos, o la hidroxiapatita, también son a menudo infradiagnosticadas y el diagnóstico a veces es también difícil. ¿Por qué? Porque pueden aparecer de forma concomitante a otras enfermedades y porque en concreto, por ejemplo, la de pirofosfato también es muy simuladora. Hay varios fenotipos de la enfermedad de condrocalcinosis, unas que se parecen más a la artritis reumatoide, otras que se parecen más a la gota, otra que se solapa con la artrosis. Entonces, a veces es un reto realmente. En el diagnóstico, pues normalmente nos apoyamos de radiografías. Las radiografías suelen mostrar calcificaciones en varios puntos del esqueleto, normalmente periarticulares o tendinosas. No suele causar erosiones por sí mismas, ¿vale? Son más típicos de las artritis y después de los otros tipos de artritis que ahora os mencionaré. Y también la microscopía óptica, ¿no? En el caso de la condrocalcinosis puede ayudar, aunque a veces también es difícil de ver. La hidroxiapatita, la mayor parte de veces el diagnóstico suele ser de exclusión de otras patologías, porque es verdad que para ver estos cristales se requiere microscopía electrónica o tinción. En cuanto a las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, pues el exponente, ¿no? La artritis reumatoide. En este caso estaríamos hablando de una artritis reumatoide de aparición tardía o de senil, se suele llamar artritis senil. Vamos a llamarle del adulto mayor ahora. Suele tener un pronóstico más favorable que la artritis de debut más precoz. Tiene menos diferenciación en los sexos, entre hombre y mujer también. Y en este caso, como decía, las erosiones suelen ser marginales o periféricas, lo mismo, ¿vale? Cuando afectan al lateral de la falange, en las interfalángicas. Aunque suelen afectar también más a las metacarpofalángicas y dan un incremento al inicio. Los signos más precoces suelen ser la osteopenia en banda, que es cuando se ve como una descalcificación sutil desde lejos, se ve mejor cuando veis la radiografía desde lejos. Hay una descalcificación sutil en la zona adyacente a la articulación, en banda porque forman unas bandas, metacarpofalángicas, interfalángicas y carpos, ¿vale? E igual incremento de partes blandas en esa zona, adyacente a esas articulaciones. Luego, la polimialgia reumática. Hay veces que la artritis reumatoide de presentación tardía debuta como una polimialgia reumática. Eso hace también más difícil el diagnóstico diferencial. Nos podemos apoyar de los autoanticuerpos, factor reumatoide, el tipo citrulinado. Eso sería como muy evidente. No olvidemos también que están las artritis reumatoides seronegativas, que eso entra en otra discusión aparte. Y luego también nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial que la polimialgia tiene una respuesta espectacular a los corticoides, rápida y además a dosis moderadamente bajas, medias. Sin embargo, si el paciente no nos responde favorablemente a estos corticoides, habría que pensar en causas subyacentes. La primera, pues, que tenga una neoplasia. En muchas ocasiones la polimialgia es paraneoplásica, es como nuestro exponente, ¿no?, paraneoplásico. Y luego, pues por supuesto que haya una arteritis de fondo, una arteritis de la temporal, de célula gigante. En la arteritis existen también dos fenotipos diferenciados, la craneal y la extracraneal. La craneal, pues la que más conocemos, no la más típica de los libros, pues la maurosis, fuga, la claudicación de la mandíbula, el endurecimiento de los pulsos temporales, la cefalea. Esos digamos que son más fáciles de diagnosticar. Donde caben más dudas es cuando es extracraneal, que es cuando afectan los troncos aórticos. Entonces, ahí sí que los reactantes suelen ser más elevados que en la polimialgia
y el síndrome constitucional es bastante más marcado. Siempre también nos podemos encontrar polimialgia fuerte, pues nada, hay que hacer un esfuerzo, pues como todas estas enfermedades, ¿vale? Nos apoyamos mucho de la ecografía, de la imagen eco de troncos supraórticos. Ahí vemos el signo del halo, que es cuando vemos la pared del vaso sanguíneo muy engrosada por este edema. Y quizás puede ser una de las cosas que más nos ayuda. En cuanto a cuadros paraneoplásicos, que ya os he ido adelantando, se deben a la secreción de mediadores inflamatorios por el propio tumor, por acción endocrina, paracrina. No es digamos, del efecto directo, sino un efecto sistémico del tumor. Suele ser la primera manifestación del cáncer o de su recurrencia, o si no, aparece de forma precoz en los 2 primeros años típicamente, aunque los 5 primeros son, digamos, la horquilla, ¿no? Eso a veces podemos verlo como una señal positiva en el sentido de que nos están alertando de que hay algo oculto que de otra forma no se habría diagnosticado, ¿no? Entonces, habría que hacer, cuando tenemos estas patologías, un esfuerzo importante en descartar estas causas no subyacentes. La polimialgia ya la hemos comentado, destacando las enfermedades reumáticas en sí mismas, pues las miopatías inflamatorias idiopáticas, la dermatomiositis y la polimiositis. Suelen ser en general más frecuentes en hombres cuando debutan de forma paraneoplásica y tienen peor pronóstico cuando la afectación es más grave, cuando tienen una afectación sobre todo muscular y cutánea importante y cuando tienen el anticuerpo P155-140 positivo, que es el famoso tipo 1 gamma, que vemos habitualmente, más famoso por ese nombre. Curiosamente, cuando tienen una artritis más florida o fenómenos de Raynaud o neumopatía intersticial, el pronóstico suele ser más benigno. En cuanto a otros reumatismos, digamos, propiamente paraneoplásicos, descritos como paraneoplásicos tal cual, la osteoartropatía hipertrófica secundaria, que es la periostitis, que es cuando se engrosa el periósteo de las falanges. Cuando hacemos la radiografía de mano solemos ver las falanges proximales afectadas. Hablamos secundaria porque también está la primaria, ¿no? La primaria es constitucional, es genética, hay gente que la tiene, ¿no? Vale, pues la secundaria, la patología más frecuente son las intratorácicas y entre ellas el carcinoma pulmonar. Existen otras patologías, por ejemplo, las infecciones o patologías crónicas del pulmón, como EPOC, la sarcoidosis, incluso en algunas patologías extratorácicas, como la cirrosis hepática. También, por ejemplo, nos he mencionado aneurismas aórticos, pueden generar periostitis, ¿vale? Y el tratamiento suele ser sintomático con antiinflamatorios, en algunos casos más serios se puede probar zoledrónico intravenoso. En cuanto al síndrome RS3P, pues como su nombre indica, novitis simétrica, inflamatoria aguda, con edema, con fovea distal, ¿vale? Los pacientes suelen ser hombres y se asocia a tumores del pulmón y hematológicos, los más frecuentes. El próstata también es muy típico y suele responder favorablemente a los corticoides. Gracias a Dios tiene una respuesta favorable. La poliartritis paraneoplásica, en cambio, no. Se trata de una artritis con un marcado síntoma constitucional, con mucha elevación de reactantes, más como si fuera una arteritis de células gigantes. Y el pronóstico suele ser peor. La respuesta en los tratamientos es mala y se requiere un abordaje multidisciplinar. Suele afectar a las rodillas también. Igual que el hematoma recurrente de rodilla, cuando tenemos un paciente que frecuentemente tiene derrame hemático en la rodilla, hay que pensar en una ocupación metastásica, ¿vale? Normalmente son tumores sólidos, como pulmón, mama o colon. Y ya entrando en el tercer bloque, segundo. Cuadros propios de enfermedades reumáticas en estadio avanzado. Tenemos el daño cardiovascular, proeminente, ¿no? Son, cuadros propios, no es que sean solo propios de la enfermedad reumática, sino quiero decir que cuando estas enfermedades reumáticas llevan muchos años en evolución, generan un daño característico. Algunas destacan más por uno, otras por otro, ¿vale? En cuanto a enfermedad cardiovascular, todas. Las más estudiadas y las que más relacionamos a día de hoy cuando pensamos en esto, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica. También generan un estado protrombótico, y el exponente principal, pues el síndrome de fosfolípidos, ¿no? Como su nombre indica. Después las complicaciones, el daño visceral,
la hepatopatía no alcohólica, también por los medicamentos que empleamos, el daño renal crónico, que puede aparecer propiamente por la enfermedad en el caso del lupus o en la esclerosis sistémica, la neumopatía intersticial, de nuevo en la esclerosis sistémica y también en la artritis reumatoide. Daño neurológico, no está mencionado, no está tan estudiado, no lo tenemos tan en cuenta, por lo menos no en las consultas de reumatología, es una asignatura un poco pendiente. Tenemos por un lado el daño neurológico central, más frecuentemente en el lupus, ¿no? El neurolupus, crisis psicótica, demencia, comportamiento, cuadros pseudoictales, por ejemplo, cuando hay una trombosis cerebral. Y también la neuritis, las neuralgias del trigémino, por ejemplo, en el síndrome de Segre, no las olvidemos, hay mucha neuropatía facial en el síndrome de Segre. Y las mononeuritis múltiples, que las encontramos en las vasculitis. Polineuropatías distales también en las vasculitis. Complicaciones musculoesqueléticas. Bueno, las propias enfermedades reumáticas son complicaciones musculoesqueléticas, pero no hablamos de secuelas que pueden llegar a formar una nueva entidad. Entre ellas sarcopenia, osteoporosis y también no olvidemos la osteonecrosis, que muchas veces últimamente como que no se habla mucho de la osteonecrosis, por esa sensación. El lupus es una causa de osteonecrosis frecuente, el síndrome antifosfolípido. Acordémonos de la osteonecrosis, dolores de cadera de repente que no mejoran, que tienen mucha incapacidad y no corresponde tanto a la exploración. No olvidemos tenerla en mente. Y otras complicaciones sistémicas, como reflejo del perjuicio del daño crónico, pues las infecciones, las neoplasias, ponemos el linfoma en el síndrome de Sjögren, no se nos olvide. Y la amiloidosis, hoy en día no es tan frecuente, gracias a Dios, pero también es otro reflejo de este daño. Como última parte de las enfermedades reumáticas, el tercer bloque, y así, tenemos los procesos iatrogénicos. El primero y principal, la osteoporosis, que de nuevo no me voy a centrar mucho en ella. La que más nos viene a la mente, el fármaco más típico que genera osteoporosis, los glucocorticoides. También las terapias hormonales, estrogénicas, antiestrogénicas, los antidepresivos también repercuten en la absorción, en la resorción ósea, los inhibidores de la bomba de protones, todo ello, pues, incluso los diuréticos también. Diuréticos, ya se ha puesto en el caso clínico previo, pueden repercutir en la pérdida de masa ósea. La miopatía, la principal, típica, estatinas, la más frecuente, yo creo que pocos médicos no lo tenemos presente, ya lo saben, hasta los pacientes se lo saben de memoria. No sé si os vienen a consultas, lo comentan porque a mí me viene y me lo dicen. Pero bueno, los corticoides también generan miopatía. Que muchas veces tenemos un paciente con miopatía y le decimos más corticoides porque se día con la polimialgia y a lo mejor es al revés, tiene miopatía por el corticoide y no por la polimialgia. Todo es muy complicado en estos pacientes. La hidroxicloroquina y la colchicina, efectos más raros, pero pueden suceder, acordaros. Cuadros reumáticos paradójicos. Los inhibidores de TNF-alfa, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos más conocidos, hay veces que generan una artritis paradójica, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, tratando a un paciente con psoriasis con este tipo de terapia y desarrollan artritis psoriásica. Por esa, digamos, cambio en las inhibiciones a nivel inmunológico, pues se pueden desencadenar cuadros paradójicos. Hay veces que requieren el cambio de terapia, ¿vale? No solamente pasa con estos fármacos, pero son como el más conocido. La osteonecrosis ya mencionada por el corticoide, y esto que tienen unas siglas tan raras, eventos adversos reumáticos asociados a inhibidores de checkpoint, ¿vale? A terapia inmunoreguladora. Los inhibidores de checkpoint son medicamentos antitumorales que inhiben puntos de control. Al inhibir estos puntos de control del sistema inmune, muchas veces desatan fenómenos autoinmunológicos. Y ahora, pues, con estas nuevas terapias se están describiendo este tipo de cuadros. Los más comunes pues, son artralgias inflamatorias, sencillas de tratar. Hay veces que se generan artritis, más o menos refractarias, pero hay otros cuadros que pueden llegar a ser muy floridos y muy complicados de tratar, porque además van requiriendo inmunosupresores, incluso terapias biológicas, a la vez que la terapia oncológica y requieren una abordaje multidisciplinar y de
alto nivel de especialización en esta materia. Neoplasias, la ciclofosfamida, incluso 5 o 10 años después de haberla usado, puede generar cáncer, sobre todo el cáncer uroterial. La azatioprina genera tumores hematológicos, sobre todo, ¿vale? No olvidemos el riesgo hematológico en nuestros pacientes, solo por la propia enfermedad y el estado inmunológico alterado, pero por los tratamientos también. Entonces, para finalizar la presentación, os daré las conclusiones y los mensajes que me gustaría que llevarais a cabo. Bueno, que el envejecimiento entraña numerosos desafíos clínicos, la multimovilidad, las presentaciones inusuales, la polimedicación. Todo esto genera una dificultad enorme, como hemos ido analizando, en el diagnóstico diferencial y en los tratamientos, en pautar los adecuados tratamientos. Existen numerosas patologías reumáticas que afectan al paciente mayor, entre ellas, pues, complicaciones propias de la enfermedad reumática evolucionada y manifestaciones secundarias a las terapias, incluso a las propias terapias antirreumáticas. Es necesaria una evaluación holística, multidisciplinar, más que nunca en este tipo de pacientes. No debemos olvidarlo. Tenemos que mantener una autonomía y una calidad de vida en estos pacientes que ya sabemos que es un predictor de mortalidad. Y, por tanto, considero que la formación en esta área es indispensable, que tenemos que tener en cuenta las tendencias poblacionales cada vez más envejecidas para saber hacia dónde vamos en la medicina y hacia dónde queremos tratar. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran cuando lleguemos? ¿Vale? Porque si queremos llegar, que lleguemos bien, ¿verdad? El mayor tiempo posible. Así que nada, con esto concluye la presentación, digamos, formal. Pasamos a las preguntas que queráis y luego haremos las preguntas tipo test. ¿Alguna pregunta? Me estaba intentando conectar con el chat, pero no soy capaz de ver las preguntas que hacen. Soy una torpe. Lo he intentado antes con el doctor Gil y no lo he conseguido y ahora es que no soy capaz de ver las preguntas. Pero bueno, yo tenía alguna preparada así para que nos disertara sobre, enganchando una charla con la otra que me ha parecido súper interesante. ¿Tú crees que en la inflamación crónica que ha descrito el doctor Gil siempre debemos de investigar alguna patología nuestra inflamatoria? ¿O simplemente por ser, como ha dicho él antes, que es una enfermedad, envejecimiento, per se ya les tiene que doler las cosas independientemente de una artrosis incipiente, buscar patología inflamatoria? En esos enfermos mayores que vienen con una velocidad de 60 y sigue, y 50 y 70 y un fibrinógeno de 500 y no tienen nada, pero les duele todo. Y estoy súper cansada, doctora. Y es que me levanto cansada. ¿Tú crees que habría que hacer un barrido de enfermedad autoinmune, de enfermedad inflamatoria, una artritis de comienzo tardío? ¿Era un paciente que en principio no consulta por eso? Vienen, nos los derivan porque están cansados y les duele todo. Esa es la Siempre, yo pienso que siempre hay que hacer un despistaje de una causa subyacente. A pesar de que sea un paciente mayor y a pesar de... Con más razón. Con más razón. Con Yo más estoy de razón. acuerdo contigo. Siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. Eso es como cuando van al psiquiatra. Descartar organicidad. Esa es la siguiente pregunta, pero vamos a centrarnos en la parte inflamatoria. ¿Descartarías una artritis de inicio tardío? Es que lo más fácil es culpar al envejecimiento, ¿no? Eso es lo que yo quiero que quede claro. Yo siempre hago despistaje de patología desde artritis reumatoide, autoinmunidad, anas generales, esas conectivopatías indiferenciadas que les pones algo de tratamiento y mejoran, porque ya no les queda recorrido para dar la cara a otra conectivopatía específica, que de hecho ayer vi una, que llevamos años y años con unos anas tontorrones, la señora astenia, poliartralgias, X compañeros. Eso es una tontería, eso de los anas en 1/320 y que le duela todo no tiene relación. Bueno, pues al final ha dado la cara una polimiositis. Como no tenemos los marcadores predictores de estas patologías, al final metemos la pata, les tachamos de que no tienen nada y cuando esta señora ya es mayor, porque la llevo hace muchos años, y al final ha dado la cara la patología de la conectivopatía. Entonces yo, esto en primer lugar, porque sean mayores, no hacerles nada es lo que quiero abolir. Y con respecto al aspecto psicológico, que lo ha contado antes y se me ha quedado la pregunta en el tintero, pero lo has vuelto a contar ahora.
Nuestros pacientes muchas veces con un dolor crónico, con una astenia, con una limitación y un enlentecimiento de la marcha, una disminución de las capacidades y de la velocidad, se encuentran tristes, no deprimidos. ¿Cómo valoramos? El año que viene, si esto sigue adelante, invitaremos a algún psiquiatra también. ¿Cómo valoramos si es tristeza, si es depresión? Porque quitar el fármaco y le dejas triste en casa, aquella paciente que nos ha presentado el doctor Gil tenía mucho recorrido para quitar y para ver si mejoraba. Pero verdaderamente la tristeza, pues porque se han quedado viudos, ahora con el COVID lo hemos visto una barbaridad. Muchísimo. O sea, gente muy triste, no le pones nada, no le ayudas a nada. ¿Qué haces con esa gente? Que somos reumatólogos y te vienen por cansancio, o sea, te vienen con una cara que tú le ves que está cansada, pero no te va a contar a ti lo de la tristeza. Te viene, estoy cansadísima, me duele muchísimo y no puedo salir a andar, doctora. Ahí hay que valorar otras cosas. Primero hay que ver si el cansancio tiene una base, digamos, reumática en sí misma, y luego ya a partir de ahí valorar hasta qué punto, por lo menos yo a lo mejor no tengo tanta competencia en esa materia, así que suelo iniciar a veces algún tratamiento, pero hay que hacer una valoración primero con test validados que nos soporten en la decisión y hacer posible un acompañamiento social o trabajadora social, como tú dices, si están solos, ya verás, eso no es mi campo de... Esta es la frase. Esto no es mi campo, por favor, doctor. Sí, no, es decir, una de las causas principales de tristeza, alteración del estado de ánimo es el dolor. Claro. Estos pacientes no es una enfermedad reumatológica, ¿no? Pero es una sintomatología asociada a su peso. Yo, muchos de ellos son personas que no manejamos adecuadamente el dolor. Yo estoy de acuerdo. Y a veces nosotros utilizamos algunos fármacos analgésicos que tienen propiedades ansiolíticas. Me estoy refiriendo a pregabalina o mantina. Lo que está claro es que si tú tienes un estado de ánimo bajo, eso hay que remontarlo. Totalmente de Y a acuerdo. veces, como no tenemos algo para medir esto, ya me gustaría, a veces probamos un tratamiento. Y yo soy de tu opinión, ¿eh? Hay que probar porque además estos pacientes, no sé si me lo ha dado los años que llevo ejerciendo, a diferencia de ti, por la edad. Estos pacientes, si tú les dices vaya usted al psiquiatra o a la trabajadora social, los pierdes. Los pierdes y se pierden ellos. Es decir, tenemos que tirarnos a la piscina con cosas sin efectos secundarios, intentando vigilarlos y llevándolos entre comillas, aunque no sea nuestra especialidad. Pero es que son personas. Esa es la visión que yo creo que tiene que ser integral, porque el dolor que dices tú de una artrosis, pues es incapacitante y puede darles la tristeza. Otra cosa es ya que les haya pasado algo en su vida personal que no tenemos por qué entrar, pero les ves tristes. ¿Te explica? Sí, sí, el paciente o la paciente que tiene una artrosis que limita su vida, que limita su calidad de vida, evidentemente tiene un estado de ánimo bajo. Se manifiesta en forma de depresión, de ansiedad. Y hay siempre el esfuerzo con algún ansiolítico, con algún antidepresivo. Los antidepresivos que tenemos ahora, en general, son muy fáciles de manejar. No creo que sea necesario un psiquiatra, ¿no? Otra cosa es si tú observas que te parece una depresión cronizada. Eso sí. Pero para estas que llamamos distimias, muy relacionadas con la enfermedad, yo creo que con algún antidepresivo flojito y de selectivo de serotonina, pues que manejéis la de luego además la fascina, alguno de estos, dosis pequeñitas. Tú ves que ya no responden, el siguiente paso pues sí. Y además el efecto analgésico de los antidepresivos está ampliamente descrito. Pero es que al final se lo ponen por el dolor crónico, suele usarlo porque en el salón además. Sí. Que eso ya lo hablaremos mañana también. Mañana cuando hablemos. ¿Hay alguna pregunta del chat? Yo le quería preguntar, a nivel en la artritis reumatoide, en el adulto mayor, por los tratamientos biológicos, porque yo veo en la práctica clínica muchos no derivan a rehabilitación que les han puesto biológicos pues, cuando tenían 50, 60 años y cuando van avanzando le quitan los biológicos porque no saben, ¿no? El tiempo de... No hay estudios a largo plazo
y les tienen con el método TESATE, Dorkine, y siguen teniendo brotes. Antes con los biológicos no lo tenían porque dicen que es mejor, ¿no? A nivel de, ya en esa edad, ¿no? De los efectos adversos que puedan tener, mejor que se tome corticoide 2 veces al año para el brote y que tal otra terapia. Quería ver qué opinas. Vale, a ver, eso, mañana que hablamos de los tratamientos farmacológicos, ahondaré sobre eso, pero fundamentalmente eso también es un falso concepto, diría, no sé muy bien cuál es el término a usar, que hay que ir desterrando y que conforme vayamos teniendo más datos, pues cada vez seremos más, digamos, valientes en este campo, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, el artritis reumatoide está bien estudiado, que se pueden emplear prácticamente los mismos recursos, que se disminuye mucho el consumo de corticoides, que se disminuye el efecto secundario a largo plazo, se disminuye el estadio inflamatorio. Luego, en general, salvo ciertas consideraciones por el tema de la multipatología acompañante o interacciones medicamentosas que lo impidan, generalmente se podrían usar con mucha facilidad y con mucha seguridad. Incluso, por ejemplo, en la arteritis de células gigantes, el tocilizumab ha demostrado también claramente que mejora el uso de esteroides y sus complicaciones a largo plazo. Entonces, muy a favor de la terapia biológica en pacientes. Y por encima, sí, tratamiento crónico y por encima de incluso otros FAMES clásicos que hemos usado, que es verdad que nos han dado un papel y que por el manejo y el conocimiento que les tenemos nos sentimos más cómodos, pero que a veces no son más puros. ¿No? Tiene más brotes cuanto más joven, según, pero hay gente que... A veces que me entra más cosa de ponerle un metotrexato a un paciente mayor que de ponerle un antitenerfe, según qué paciente. Vitamina D. Sí, por lo la experiencia de... Debajo de 30 prácticamente a todos. En primer lugar, porque nosotros, casi todos los hematólogos con los mayores, lo que más hacemos es esfuerzo, que lo va a contar a las formaciones, y además se ve que hay un estudio que no demuestra realmente la sarcopenia, pero sí es cierto que los pacientes mejoran. Cuando te llegan a la consulta, esto que me ha puesto usted me ha devuelto la vida. El estudio que acaba de salir es prospectivo. De la vitamina D. De la vitamina C. Sí, lo que se ha visto es que disminuye la tendencia a la caída. Sí, o sea, que mejora la función, pero no la masa. Pero al mejorar la función, el paciente se encuentra mejor. Entonces empieza a salir, empieza a mover la articulación, ¿me explico? Pero no solo eso, sino que también. Hay pacientes que son formas de administración de corticoides que parece que valoramos menos. Pero seguro que tenéis pacientes que utilizáis corticoides y que además son bronquíticos crónicos y están tomando corticoides inhalados. Muchas veces da la sensación que los corticoides inhalados no hacen nada. Que no hacen nada, no, son corticoides. Por tanto, a lo mejor en esos pacientes reforzar un poquito más. Sí, sí. Igual que los intranasales. Bronquíticos crónicos que están todo el día con el... Además, como bien sabrás, bueno, ahora lo va a contar la doctora, pero los bronquíticos crónicos, la fractura vertebral es súper incidente. Además, lo que comentabas de la vitamina D, aunque igual no está demostrado todavía, sí que hay indicios que sugieren que en pacientes con enfermedades autoinmunes e inflamatorias, incluso se precisarían dosis superiores a las que se consideran para déficit, no déficit, porque a dosis superiores tienen un efecto inmunomodulador. Entonces, en mis pacientes no solo tengo objetivo 30, es más, mientras más mayores son, mientras más carga de enfermedad, intento llegar a cotas más altas en este perfil de pacientes. En torno a 50. Sobre todo para los como inmunomodulador. De hecho, el estudio de COVID es por eso. Sí. O sea, se vio que mejoraba la respuesta porque hacía de inmunomodulador. Es que a la vitamina le llamamos vitamina con un término fatídico porque es una hormona la hormona D. Llamamos vitamina y ya todo el mundo nos entiende así, pero parece como que es menos cosas. Vamos, incluso el resto de vitaminas tienen unas propiedades metabólicas brutales y yo creo que el término vitamina, tal como se dice en la sociedad, parece como que
Pues nada, la fruta tiene vitaminas. Tienen auténticas propiedades que hay que saber manejar, usar, conocer. Y eso, pues, en ese campo quizás nos hemos abandonado mucho de lo más... Que bueno, ya creo que nos hablarán del tema nutricional, ¿no? Mañana sí. Así que no nos vamos a adelantar en el tiempo. Vamos a generar un poquito de intríngulis. ¿Hay preguntas en el chat? ¿Hay preguntas en el chat? Chicos, que si no pasamos a preguntas mías, ¿eh? Ahora mismo te lo miro porque a mí no me parece. No hay. Vale. Quiero pensar que os ha quedado todo muy claro, entonces. A ver. A ver, ahora. Vale, ahora vamos a poner un código QR para que escaneéis. Vamos a ir leyendo las opciones, no hay tiempo, ¿vale? Porque esto ya me... Conforme vayáis terminando, le dais a las manitas esas o lo que sea, para que más o menos sepamos cuánta gente ha respondido. ¿Sí? O si tenéis más tiempo, por favor, esperad un momento, esperad. No, hasta que no, porque ahora vamos a ver los que están conectados y con el código QR vamos a ver todos los que hay. Entonces, el número de preguntas sale a la vez, ¿vale? Aquí está el código QR. Espera. Espera. Todavía no. Hay que hacerlo limpio, ¿no? Hay que Sí, limpiarlo. hay que limpiarlo. Hay que darle con el teclado. Dale al ESC. ¿Por qué lo pondré aquí? Sí. ¿Te dais? ¿Está desvinculado? ¿No? Consideraciones técnicas, disculpen el receso. Sí, pero hay que hacer antes el código. Bueno, sí. A ver, Que si no la leen antes de tiempo, para. Eso. Pues ahora vamos a hacer... Spoiler. Bueno, este es el código que saldrá en vuestra pantalla más fácilmente, o bien metéis el número de ID en la web. Me voy a quitar de la pantalla, aunque creo que desde casa tienen esto proyectado también en sus ordenadores, ¿no? O sea que me puedo poner. Oye, ¿yo por qué no puedo encontrar el código? Un momentito, que parece una carioca, que es lo que soy. Genial, aquí. Sí, pero lo tengo que poner en el escáner, que no lo encuentro ahora. Aquí. Tenéis que responder todo, ¿eh? Si falláis no pasa nada, que esto no es de examen. El examen viene después. El examen del 1 al 30 de septiembre, repetimos, ¿vale? Aunque. Bueno, para que habrá que hacer. Desde el móvil no me deja poner QR. Yo entré y me pidió Os vais conectando y lo mejor es que tienes que esperar a que ya lo proyecte, ¿no? A los que lanzar, ¿no? A lo mejor. que no os deje Sí. copiar el QR, os La metéis aplicación. en bbox.com y metéis este ID. ¿Y tú crees que a mí me ha dejado? Sí, ya está. Hasta que no ponga las Y voy a preguntas. poner preguntas Lola Fernández. Y ahora cuando empiece, vale. Los que ya estéis dentro saldrá como una cosa de que voy a lanzar preguntas y no saldrá ninguna pregunta. Eso es bien. ¿Ok? Eso es perfecto. Las preguntas mías. Las que vosotros no habéis hecho, ahora os tocan responder. Vale. ¿Estamos todos? ¿Quién está? ¿Quién va? ¿Quién falta? Claro, pues ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? sí, vamos. ¿Estamos todos? ¿Alguien rezagado? ¿Esperamos un poco más? Estoy hablándole a una cámara en el techo, por favor, los de casa. Que pongan algo en el chat. No me habéis sentido así sola, por favor. Sola Lola. Menos mal que hay alguien aquí en la sala. Te han dicho algo. Hola. ¡Hola! Bien. Gracias. Hola a todos. He leído el puesto, pregunta Lola Fernández, eso, ¿verdad? Eso es perfecto.
Oh, qué agradable escuchar una voz cuando el COVID, cuando dábamos clase a las pantallas, qué agobio. Eso es señal de que hay alguien atendiendo. Bien. Bien. Así me gusta equipo, vamos. Vamos. Que la tarde si no se hace pesada. Venga, ¿le damos? ¿Empezamos? Empezamos. Vale. Vamos a leerla despacito, ¿eh? Es importante leer las preguntas de los exámenes. Señala la incorrecta, la falsa, respecto a los signos radiográficos de las enfermedades reumáticas. Opción A. En la artrosis destacan el estrechamiento del espacio articular, los osteofitos y las erosiones centrales, a diferencia de las marginales o periféricas de la artritis reumatoide. Opción B. En la enfermedad de Risch, era esta hiperostosis esquelética difusa, ¿vale? Forester, rotequerol, todo lo que queráis. Existen sindesmofitos groseros que ocasionan una pérdida del espacio discal, aunque respetan las sacroiliacas. Opción C. En la enfermedad de Paget encontramos esclerosis ósea y engrosamiento trabecular. Y algunos de los hallazgos típicos son la vértebra en marco o la tibia en sable. Esto, como no lo he dicho mientras lo decía, os la doy de gratis. Está cierta. ¿Vale? Están las diapositivas, pero no me podía parar. ¿Vale? Y opción D. En la gota podemos observar pinzamiento articular y erosiones en sacabocados. Ya podéis empezar a responder. A ver cuál pensáis. Pensadla bien. ¿Esto que sale aquí qué significa? ¿Los que están respondiendo? Sí, esos son todos los que están conectados. 12 de 16, faltan 4. Hay 4 personas que tienen que responder. ¿No? Oye, si cambian números que están cambiando de opinión. Si cambian número aquí es que van cambiando de opinión. Hay gente que no lo tiene claro. 17 son los que están Y 13 son los que están respondiendo. eso, vale. Venga, quedan 2, chicos. Uno. Han cambiado de opinión. No, esto no, esto es bajo voto recibido, claro. Lista previa del mensaje. La vamos a repasar las respuestas y van a servir por si cae alguna en el examen. Así que si falláis os la aprendéis mejor después, no pasa nada. Venga, damos 10 segundos más, ¿eh? Que si no, los demás se aburren. ¿Alguien escribe Hay que darle a clear? clic para enviar la respuesta. No, porque clear es limpiar, o sea, te quita la pregunta. No hay que darle a clear que te borra la respuesta. No tienes que mantenerla. Y La marcas y ya está, la dejan marcada. ¿Hay que darle a claro? No, no hay que darle a clear. Solo marcarla. Vale, Solo perdón. se señala la respuesta y se queda fija. Mi duda, pero ya la dejé. A lo mejor por eso hay alguien que ha aparecido y Mira, desaparece la respuesta, ¿no? No te parece. Es una duda común al parecer. Venga, solo queda uno. Que alguien marque su respuestita así con el dedo. La primera, la que si no se le ocurre, así a bote pronto. Le doy, ¿eh? 3, 2, 1. Ya. Ahí estamos. ¿Funciona o no? Aprieta la pantalla y dale al stop. Vale, perdón. Ole, vale. La mayoría ha marcado la opción B. ¿Ahora salía las explicaciones dándole yo o tengo que explicarlo? Ahora le das a... Vale, bueno, antes de pasar. Vemos que la mayoría ha optado por la opción A o la opción B. Antes de pasar a explicar, me gustaría saber, por favor, desde casa sobre todo, que es donde más gente hay, parece ser, cuáles son las dudas y el por qué habéis marcado estas opciones. Que alguien me diga el por qué ha marcado la opción A. ¿Te ha marcado la A? Pero, sí, los osteofitos sí, pero las erosiones centrales, a diferencia de las marginales, entonces tenía dudas. Esa es la que te genera dudas, ¿no? Vale, me comentan que una de las dudas es lo de las erosiones centrales y marginales.
en cuanto a la artrosis y la artritis reumatoide. ¿Vale? Ahora lo aclaramos. ¿Alguien tiene alguna duda o consideración o cosa que quiera comentar sobre la opción B? Vale. Vale, vamos a ver. Las erosiones centrales son las que están en el centro de la articulación, entre las interfalángicas están aquí, y son las que dan las imágenes, que eso tampoco me ha dado tiempo a comentarlo, pero como he comentado lo otro, bueno, no lo he querido decir porque si no ya era demasiado fácil quitar las dos opciones. ¿Vale? Las centrales son las que están en el centro de la articulación y generan típicamente las imágenes en alas de gaviota, que es cuando hace así como un pajarito en la radiografía. ¿Vale? Esas son características de la artrosis. La artritis reumatoide las dan periféricas en los bordecitos, ¿vale? Más típicamente. Hay veces que las podemos encontrar las dos enfermedades en el mismo paciente. Mientras más mayor, pues mejor, más fácil que pase esto. ¿Vale? O sea que esta es correcta. Efectivamente, la que era incorrecta era la opción B, que es la que la mayoría habéis marcado, ¿vale? Los sindesmofitos, aunque puedan tener pinzamientos discales porque tengan hernias de disco, también puede pasar, pero característicamente por la propia enfermedad de disc no hay pérdida del espacio discal, que eso es lo que hace que sea incorrecta, porque no ocasiona característicamente la pérdida del espacio discal. Lo de la sarcopenia ilíaca sí es correcto, ¿vale? Los hallazgos de vértebra en marco es esta vértebra perfectamente cuadrada con los bordes más escleróticos, que se diferencia claramente de las demás, y la tibia en sable por la deformidad que hace la tibia, que hace una curvatura. ¿Vale? Son hallazgos típicos que están hoy en día bastante más en los libros que en la práctica clínica. Y lo de la gota sí me paré a comentar lo de las erosiones de saca bocado. Vale, son 4 preguntas. Vamos por la primera. A ver si en la segunda vamos más rapidito si queréis. Pero el tiempo que queráis, ¿eh? Pregunta 2. Señalamos la correcta, la cierta, la verdadera respecto a los cuadros paraneoplásicos. A. Los cuadros paraneoplásicos se presentan en enfermedad tumoral evolucionada o avanzada. Opción B. Uno de los cánceres que más típicamente desarrolla cuadros paraneoplásicos reumáticos es el melanoma. C. Ante un paciente con acropaquias, lo primero es descartar una patología intratorácica. Acropaquia es la osteoartropatía hipertrófica, ¿vale? Esa que mencioné, de la periostitis y todas estas cosas, ¿vale? El síndrome RS3PE, el de la FOBE, el edema, tiene un pronóstico desfavorable debido a su mala respuesta al corticoide. ¿Cuál creéis que es la correcta de todas ellas? Es decir, hay 3 falsas y una correcta. Ya podéis ir marcando. La correcta. Muy bien, chicos, ya vais cogiendo velocidad. ¿Cómo vamos? 14 de 17, faltan, ahora 2, faltan. Venga, vamos. Venga, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Te doy. Venga. Vale. Vamos, muy aplastante la victoria, ¿eh? Muy bien. Habéis acertado. Vale, vamos a analizarla. Los síndromes paraneoplásicos, en la mayoría de los casos y característicamente, primera manifestación de la enfermedad tumoral o recurrencia de la misma y aparecen de forma precoz en los 2 primeros años, recordarlo, ¿vale? Uno de los cánceres que más típicamente desarrolla el síndrome paraneoplásico, aunque puede pasar, no es el melanoma, suelen ser tumores sólidos de pulmón, de mama, de colon o los hematológicos, ¿vale? El linfoma también es muy típico, la próstata, ¿vale? Lo de la acropaquia intratorácica, siempre lo primero a descartar, sobre todo cáncer de pulmón, ¿vale? Fibrosis pulmonar también, como dijimos, sarcoidosis, existen otras patologías, pero lo primero, cáncer de pulmón, ahora que estamos hablando de paraneoplásico. Y efectivamente, el síndrome RS3PE lo que tiene es una muy buena respuesta generalmente a corticoides, ¿vale? A diferencia de la poliartritis paraneoplásica que tenía una mala evolución. Tercera pregunta.
Señala la respuesta incorrecta, falsa, respecto al abordaje médico en el paciente mayor. Esta es sencillita, ¿vale? El envejecimiento se caracteriza por una disminución de la capacidad de reserva de los sistemas fisiológicos. Opción B. El problema de la polimedicación radica en las interacciones medicamentosas que incrementan el riesgo de efectos adversos. Opción C. Lo más importante en los pacientes mayores es mantener la función y evitar la dependencia. Opción D. La fragilidad en los pacientes mayores se expresa a través de cuadros muy floridos y característicos en cada enfermedad. A ver cuál marcáis. Venga, en esta estáis más arrojados. Eso es buena señal. Eso es que os ha quedado la idea clara. El último empujoncito. Venga, que quedan 3. ¿Esos 2 o 3 siempre soy el mismo? Me pregunto. Venga, ya está. 16 de 16. La paro, ¿eh? Sin aviso más. Ole, bien, equipo. Vale, esa efectivamente es la incorrecta. Como ya he mencionado varias veces, si me habéis escuchado, los cuadros en los pacientes mayores son atípicos. La presentación es poco florida, poco expresiva. Por ejemplo, las diarreas en pacientes con neumonía o infecciones de orina. El desarrollo de poca fiebre. Los pacientes mayores muchas veces no desarrollan toda la fiebre que debieran para combatir la infección. ¿Vale? Esto simplemente como manifestaciones generales, ¿vale? La primera está claro que, y la segunda está claro que son correctas. La tercera también hemos hablado mucho de mantener la calidad de vida, la autonomía, ¿vale? El que tenga dudas en estas, los que lo hayan marcado, si queréis, por favor, aunque sea dejarlo en el chat, cuál es la duda que tenéis para que la aclaremos, ¿vale? No hay ningún problema, os la respondo. Ahí tenéis la justificación. Más o menos. Esto también se les pasa a ellos, las preguntas que van guardadas, ¿no? Con la bibliografía, eso. Vale. De todas maneras, los que hayáis tenido dudas, como después van a colgar todo y tenéis las referencias bibliográficas, las podéis consultar a vuestro gusto. Y venga, la última pregunta, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes características clínicas? Aviso que esta es la más difícil. ¿Cuál de las siguientes características clínicas ayudan a diferenciar la arteritis de célula gigante, o arteritis de la temporal, o arteritis de grandes vasos, de la polimialgia reumática? Hay que marcar la correcta, ¿vale? A. Signo del halo en la ecografía de troncos supraórticos. B. Elevación moderada de los reactantes de fase aguda. C. Tenosinovitis bicipital bilateral en la ecografía. Y C. Síntomas constitucionales moderados. Todo puede pasar, pero ¿cuál es la que más nos ayudaría a diferenciar entre las dos? ¿Cuál creéis que es la que más aportaría información para decir tiene esto, tiene lo otro? Bueno, pues se ve que la clínica se os va bien, ¿eh? Estoy respondiendo rápido. Bien, 16 de 16. Ostras, me habéis sorprendido. Vamos, paramos, ¿eh? Ya vamos aprendiendo las nuevas tecnologías. ¡Hala! Menos mal que era la más difícil. Bueno, vamos a analizar porque es un poco evidente en verdad, pero bueno, vale. Bueno, la ecografía con el signo del halo solamente aparece en la arteritis. Así que es verdad que en los dos pueden aparecer estos 3, por eso he marcado la del signo del halo. Aunque no siempre lo tenemos, cuando lo tenemos nos ayuda muchísimo a diferenciarlo. Porque cuando tiene un fenotipo extracraneal y no afecta a los troncos supraórticos, es más difícil, ¿vale? Cuando lo tenemos, perfecto. La elevación suele ser más moderada de los reactantes que en la polimialgia y también los síntomas constitucionales suelen ser un poquito más moderados en la polimialgia. En cuanto a la tenosinovitis bicipital, puede aparecer en las dos, pero también sería un poquito más característico de la polimialgia reumática.
Por eso. Entonces, claro, es la más definitoria. Así que bueno, salvo que tengáis alguna otra duda, pregunta o lo que sea, hasta aquí ha quedado mi de esto de hoy. Mañana hablaremos más y mejor si queréis, o si no, no. Pero yo sí os hablaré, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y gracias por atender hasta el final. Dejad, si os parece bien, las dudas que os hayan surgido, dejarlas en el chat y mañana las resolvemos por si acaso, ¿vale? Que no quiero que os quedéis con dudas, porque a mí sí me gustaría también apuntar que en el signo del halo, cuando los pacientes empiezan con corticoides, enseguida desaparece. Entonces, por eso es la causa que muchas veces no lo veamos, ¿vale? Porque en el podio alguien ha ganado. Es el ranking. 6. Y se han acertado 6 todos. personas han aceptado todas, qué bien. Los primeros de la clase. Es un punto positivo. Vamos.